Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Cambios que quiero ver en mi cónyuge. Es el tema que seguimos tratando en esta semana. En el programa anterior vimos los cambios que los esposos quieren ver en sus esposas. Hoy vamos a ver los cambios que las esposas quieren ver en sus esposos. Y tenemos como invitados nuevamente al pastor Fausto González y su esposa Laura, que es directora de Aviva Nuestros Corazones. El pastor Fausto está ministrando en la iglesia Rancho Village Baptist Church en Estados Unidos. ¿Cómo están ustedes, pareja? Muy bien, encantados de estar aquí de nuevo. Gracias por invitarnos otra vez. Estamos contentos que estén con nosotros. Los comentarios que hemos recibido de las personas del programa anterior, de los esposos, con los cambios que quieren ver en sus esposas, han sido muy alentadores. Hay esposas que nos han dicho que ellas no estaban apercibidas de esas áreas que a sus esposos le podía molestar. Pero hoy vamos a ver las áreas en las cuales ustedes, las esposas, quieren que nosotros cambiemos. Uh-huh. Laura y Patti, ¿qué tienen ustedes que decirnos? Comienza tú, Laura, comienza tú, que yo te apoyo. Ok, bueno, realmente, como dijimos la otra vez, yo creo que lo importante es que no nos concentremos siempre en lo negativo de nuestros esposos, pero obviamente hay cosas que quisiéramos que nuestros esposos cambien con la ayuda de Dios y de su espíritu, ¿verdad? Y una de ellas que tengo aquí es que muchas veces hay falta de amor de parte del esposo hacia la esposa, falta de expresiones de afecto, no solamente hacia ella, sino hacia los hijos, que son personas secas y quizás hasta ásperas en ocasiones, y las esposas necesitan como esta ternura de parte de sus esposos. Yo sé que tiene mucho que ver con personalidad, quizás, o quizás con el pasado de cada uno, cómo se fueron marcados, pero yo creo que es importante que el esposo desarrolle como esa ternura y ese cariño y ese afecto hacia su esposa. Yo lo puedo comparar hasta con una plantita. Cuando tú tienes una plantita en tu casa, tú le echas agua, tú le cortas las hojitas secas, tú la cuidas. Y es importante como ese cuidado en el matrimonio de parte del esposo hacia la esposa. Sí, porque quizás tú le preguntas a ese hombre y la esposa, yo siempre he oído de encuestas donde tú le preguntas al esposo, ¿cómo tú evaluarías el nivel de que se siente amada tu esposa? Y él te dice, un 9. Y tú le haces esa misma pregunta a la esposa y ella te dice un 3. Y ahí tiene mucho que ver y tú le dices a ese hombre, pero si yo te amo. Pero el punto es que no es que tú la amas y tú te lo dices internamente. El punto es que nosotras las esposas necesitamos sentir de diversas formas a través del día ese amor que no necesariamente viene dado por unos grandes actos de sacrificio. Como dice Eduardo, siempre dice en uno de los retiros, no, pastor, si viene una bala contra mi esposa, yo me pondría en el medio. Si la va a atropellar un vehículo, yo me tiraría para que me atropelle a mí. Sí, pero eso difícilmente va a suceder, pero en el día a día tú sí puedes hacer cositas que requieren mucho menos esfuerzo y que ella se va a sentir amada. Yo anoté algunas cosas según iba pensando. ¿Cuándo yo no me siento amada? Bueno, cuando yo hablo y estoy diciendo muchísimas cosas y tú no me estás escuchando. Y yo me doy cuenta que tú no me estás escuchando después de un rato que ya yo tengo. Ay, Fausto, tú estás en problemas. Toda una conversación, porque los hombres, y a veces nosotras también las mujeres, están muy ensimismados en su mundo. En su mundo del trabajo, en su mundo fuera de casa. Y yo creo, Patri, hablando de eso, que hay mucha distracción hoy en día. Y los teléfonos están continuamente con nosotros. Y, por ejemplo, yo que estoy con el Ministerio de Aviva, y eso es 24/7 que ese teléfono está sonando. A veces Fausto me está hablando, pero yo no puedo hacer dos cosas. Yo no soy como muchas mujeres que pueden hacer 1000 cosas a la vez. Yo tengo que hacer una a la vez. Entonces estoy hablando con alguien, pero él me está hablando y yo no le estoy poniendo atención. Y a veces pierdo lo que él me dijo. Y es importante eso, que
al menos Fausto me lo dice, no puedo ahora, no te estoy oyendo, porque yo quiero que me ponga atención. Y eso es importante. Y también como, hablando de eso, como dice de nuevo Primera de Pedro, que el esposo viva de manera comprensiva con su esposa, que la aprenda a conocer y saber qué cosas la hacen sentir amada. Y ahí podemos hablar de los lenguajes del amor. Que verdaderamente cada cual se siente amado de manera diferente. Por ejemplo, hablando de los lenguajes conocidos, está el del toque físico, está el de tiempo de calidad, de regalos, de afirmación y el de servicio. Entonces, a mí me hace sentir muy amada cuando Fausto me dice, cuando yo veo a Fausto que friega la loza después de comer. Incluso a mí no me gusta que lo haga porque yo creo que lo hago mejor que él. Pero me hace sentir amada el que él quiera hacerlo para ayudarme. Y ese es un acto de servicio, porque yo me siento amada con los actos de servicio y también con el tiempo de calidad, que yo a veces le digo a Fausto, yo quiero que tú me escuches, pero que tú me mires a los ojos, yo te quiero hablar y que tú no me des la solución, yo quiero que tú me oigas. Exacto. Entonces, esos son mis lenguajes y yo quiero que le vean así. Porque el hombre quiere darte una solución y muchas veces lo que tú quieres es un oído que te comprenda y que te diga, sí, es así, mira, pero vamos a hacer tal y tal cosa. Pero tú sabes una muy sencilla, que pasa de largo y no debemos dejar de mencionarla. Las fechas importantes. El hecho de que hay fechas que para nosotros, a pesar de que los años pasen, el cumpleaños, el aniversario y una que otra salida especial, que el esposo se tome ese cuidado de querer sacar ese tiempo contigo. Porque lo que te quiere decir, cuando no hay un detalle de, mira, vámonos nosotros dos a cenar o vamos a salir juntos, es como que nos hemos acostumbrado tanto que ya esos detalles a una mujer le dicen, es que yo no te amo como yo te amaba cuando nosotros nos conocimos. Eduardo y yo siempre mencionamos una vez en un retiro, fuera de aquí, en los Estados Unidos, a mí me encantó un hombre que se paró, él era un hombre joven, y él tomó su teléfono y le dijo, hombres, ustedes ven esto es su mejor herramienta. Ustedes tienen que estudiar a su esposa. Y él decía, usted sale con ella y las esposas nos tiran nuestra cascarita, nuestra pullita, nuestra indirecta. Y usted pasa por una vitrina y ella le dice, ay, mira, ese zapato se lo compró fulanita y está tan bonito. Anote la zapatería. Y luego anote las fechas importantes, póngale en el calendario y que le vibren unos días antes para que usted tenga tiempo de salir a resolver. Porque entendemos que la prisa no ayuda de la vida. Y también el hecho de que los hombres a veces piensan que las cosas de su trabajo son muy grandes y muy importantes. Y por eso yo creo a veces que no escuchan. Entonces el mundo de la mujer tienden a verlo, ay, con la cosa de la casa, los niños, ahí viene a decirme todo esto. Entonces como que, pum, se desconectan. Dos cosas nos han dicho. Quieren que le dediquemos más tiempo en el sentido de cuando nos hablan, estemos atentos a ellas. Y quieren, como dice Laura, que conozcamos aquellas cosas que a ellas les gustan. ¿Cuál es su lenguaje, si podemos decirlo así? Y tú nos has dado el ejemplo de este hermano en el retiro que habló de esto, cómo él utiliza su teléfono para poner esas fechas y estar atento a su esposa. ¿Qué más? ¿Qué nos dicen? Bueno, para terminar con esa parte, yo pienso que y esto va con la segunda, yo creo que es muy importante evaluar si somos egoístas, porque muchas veces el egoísmo es lo que impide que la mujer se sienta amada en ocasiones, porque ahí de nuevo, es como me encantó lo que Patricia dijo de ese hermano que dice que estudies a tu mujer. Eso requiere falta de egoísmo de mi parte, porque yo no estoy pensando lo que a mí me satisface, sino qué le gusta a ella. A ella le gusta salir a caminar. Quizá a ti no te gusta salir a caminar, pero acompáñala porque es un buen tiempo juntos que pueden compartir caminando. Quizá no lo que más te gusta. Y como que yo creo que eso va en las dos vías, como que podamos sacrificarnos en esas cosas sencillas, como tú dices, Patricia, no tirándonos delante de un vehículo. Pero en la vida diaria, déjame salirme de lo que a mí me gusta para complacer a mi esposa o yo complacer a mi esposo y que los dos estemos satisfechos y nos sintamos que nos están considerando. Exacto, es como que tenemos un espacio en tu mente, yo tengo un espacio en tu mente, porque por ejemplo hay mujeres que no tiene que ser un regalo grande, puede ser una florecita, una tarjeta,
un detalle que le dice a esa mujer, yo te tengo presente. Y déjenme decirle a estos esposos que hoy en día nos escuchan, los beneficios y los dividendos que se cosechan son muchos, porque la mujer se siente muy apreciada, muy amada cuando el hombre toma en cuenta esas cosas. Cuando tú te das dando cuenta que él está haciendo un esfuerzo y en lugar de tratar de amarme en el idioma que él le gusta, porque entonces al final yo no me siento amada, sino al final es egoísmo de nuevo. Entonces, Patri, y Eduardo, otra área en la que yo entiendo que las mujeres quisieran ver cambios es el área de la pasividad, de que sus esposos fueran más diligentes. Déjame decir, se me ocurrió una cosa de la anterior. Por ejemplo, si Eduardo me dice, te llevé el vehículo al taller para que le cambiaran el aceite y el líquido de frenos, eso a mí no me hace sentirme nada amada. Así mismo, lo que tenías que haber hecho, hiciste. Entonces, esos actos, quizás él cree, wow, cuánto amor le estoy mostrando, me estoy ocupando de esas cosas, pero eso a mí no me hace sentirme nada amada. Laura, que si Fausto te dice, te pagué la tarjeta de crédito, la energía eléctrica, el agua, la basura, eso no importa. Pero es que vivimos juntos en la misma. Eso yo lo hago, Eduardo, todos los meses y no recibo ninguna. Siervo inútil. Eso es lo que te toca. Así. Yo quisiera decir algo muy breve de eso también. Yo creo que se combina desde la perspectiva masculina. Eduardo y yo ahora quizás respondiendo a lo que ustedes están trayendo a la mesa. Es verdad que el varón ve el romance y los actos de enamoramiento y romanticismo como armamentos de ataque, como instrumentos que él usa para acercarse a la presa, a su mujer, a enamorarla, a acercarla. Y es conocido que con los años esa área el varón la descuida mucho. Y sin embargo, la mujer le sigue dando importancia. Ella se siente amada de esa manera. De manera que en ese sentido, el hombre tiene que ser mucho más intencional en cultivar eso. Yo lo digo por experiencia también porque no es mi naturaleza. No, yo tengo como que pensar en eso porque no es algo que sale espontáneamente. Pero por otro lado también, como hablábamos la semana pasada, a veces yo creo que al varón se le hace un poquito difícil, se le hace un poco gravoso el pensar románticamente o el pensar amorosamente cuando quizás la esposa ha estado haciendo alguna de las cosas que hablábamos la semana pasada. El tratarlo como un niño, el menospreciarlo, el hablarle mal. Entonces no se siente, de nuevo, él no debe esperar una cosa para hacer la otra. Cada parte debe hacer la suya, independientemente de lo que el otro haga o deje de hacer. Pero es tratando de buscarle razones de por qué hacemos a veces o dejamos de hacer cosas que sabemos que van a alimentar la relación y que van a ser de beneficio. Y hay cosas también que van en contra de nuestra naturaleza, si podemos decirlo así. Por ejemplo, en la constitución del hombre se dice que somos más parcos al hablar. Las mujeres hablan más. Entonces, debemos vencer nuestra propia naturaleza cuando nuestras esposas empiezan a hablar con nosotros. No querer interrumpirlas o ser indiferentes o inmediatamente querer darle una solución a lo que ellas nos están planteando cuando ellas lo que quieren es escuchar, que las escuchemos. Entonces debemos tratar con nuestra propia naturaleza. Así es. La segunda, Laura, que tú decías, es ese esposo que es pasivo y poco diligente. Eso es una cosa que hace que las mujeres se desesperen. Realmente provoca desesperación, provoca que usurpemos el rol que no nos corresponde. Y no hay excusa, porque sabemos que Eva, como decía Fausto en la entrega anterior, Adán estaba ahí cuando la serpiente entabló la conversación con ella. Y eso no es excusa, o sea, Dios quiere que mantengamos los roles, pero es una realidad que ver un hombre que no coopera, y volvemos al egoísmo. ¿Por qué tú no cooperas en el trabajo de la casa? Es porque tú estás en tu propio mundo, y si eres muy diligente allá afuera, muy diligente con tus amigos, muy diligente en tus intereses, pero no en el entorno que te toca,
eso es muy serio, eso molesta a muchísimas mujeres y también hace que se creen distanciamientos, problemas en la relación matrimonial. Y hoy en día, con lo de que estamos viviendo, con la pandemia, el aislamiento, las personas en sus hogares encerrados, nosotros hemos recibido eso de parte como queja, o mujeres en reuniones de estas que tenemos con los ministerios de mujeres de la iglesia, cuando dicen, ¿qué podemos hacer? Yo quiero ser esa mujer que es humilde, que es mansa, que quiero aprender de Cristo, pero ¿qué yo puedo hacer para estimular a que mi esposo y los demás miembros de la casa cooperen con el trabajo en el hogar? Porque era como yo le decía, le comentaba a Eduardo, ustedes saben que en Latinoamérica nosotros muchas veces tenemos ayuda, mucho más que en otros países. Ayuda doméstica, personas que vienen y nos sirven. Y cuando comenzó la cuarentena, que yo vi que no teníamos eso, y comenzó el trabajo de la casa, yo dije, pero parece que esta empleada que yo tengo era solo mía. Nadie más siente que tiene que cubrir las cosas que ella hacía, solo yo. Entonces yo creo que hay que reenfocar, ahora en la cuarentena de manera particular, porque muestra cosas que deben ser corregidas, porque en la economía de Dios el que sirve es el mayor. El líder es el siervo. Entonces, aquí me gustaría también, ¿qué tú piensas, Laura? Y también que los hombres intervengan y digan desde su punto de vista. Sí, yo estoy de acuerdo. Y ciertamente el hogar es el dominio de la esposa, ¿verdad? Ella es la hacedora de hogar, ella es la que cultiva el hogar, pero necesita la ayuda y el hombre es un líder siervo que está ahí para ayudar también y ser parte. Yo creo que lo que tú dices, Patri, tienes razón en cuanto a la cultura latinoamericana. Aquí en Estados Unidos, pues es un poquito más conocido que los hombres tienen que ser parte de la ayuda por ejemplo, aquí en casa, cuando me toca limpiar la casa, Fausto pasa la aspiradora y la verdad es que Fausto yo no tengo que hacerle nada porque él es muy organizado y en ese sentido ya me ayuda. Y como que nos dividimos las tareas. Eso aquí es más fácil de hacer porque no tenemos la ayuda que viene de fuera. Pero definitivamente eso es una parte importante de cómo el hombre puede servir a su esposa. Y ahí volvemos al ego. Yo creo que el egoísmo es lo que está por debajo de vivir para mí, para satisfacerme yo, lo que yo quiero. Y es importante como quitar los ojos de uno y pensar cómo yo puedo ayudar. Y lo que tú dices también, de que la pasividad del hombre tienta a la mujer a ella querer tomar el mando, porque ella ve que este barco va a la deriva. Si yo no hago algo, tengo que tomar el timón. Entonces es importante que el hombre tome su lugar como líder. Y la esposa le gusta. A mí me encanta, parece mentira, parecería como masoquismo si una mujer me está oyendo, pero a mí me encanta cuando Fausto me dice, no vamos a hacer eso, porque ya yo sé que ahí terminó. Y yo siento como que, wow, tengo un capitán en este barco, tú sabes, que cuando lo deja así como en el aire, porque entonces yo siento que me toca a mí tomar la decisión. Yo creo, Patricia, que tiene que ser muy duro para la esposa, para la madre, la ama de casa, ver que su marido se esmera en el trabajo, se esmera con amistades, como tú decías, fuera de la casa. Y cuando llega al hogar y las tareas que le corresponden, como tú decías, él es el que debe darle ejemplo, es el líder siervo. Y entonces ver que no quiere levantarse del reclinable viendo televisión. Eso tiene que para la mujer significar, a mí no me importa esto, nada de lo que hay aquí me interesa a mí, ya yo estoy haciendo lo que me interesa, que ver las noticias o el juego de fútbol, búscatelas tú, trabaja tú, que eres la ama de casa. Eso tiene que hacer sentir a la mujer muy como de poca importancia, que no tiene valor. Entonces, yo creo que hay un elemento cultural que es innegable en Estados Unidos, donde estamos nosotros y donde vivimos la mayoría de nuestros primeros años de matrimonio. Es más común que el varón se involucre en las tareas del hogar, el jardín, los trabajos más fuertes, más pesados. Pero habiendo vivido en Dominicana muchos años también, vemos que allá hay una cultura donde el hombre, sabiendo que hay ayuda, sabiendo que hay gente que viene a servir, pues entiende que entre la esposa y el servicio, pues esas áreas están cubiertas y a él no le corresponde.
Y claro, esta pandemia y este encierro ha venido a poner en evidencia, dado que el servicio no puede venir ahora a las casas a hacer su trabajo, que la mujer recae sobre ella toda esta carga y es el momento en que el hombre debe dar la talla. En el que el hombre dice, espérate, aquí estoy yo, tú no estás sola, déjame ayudarte con esto, déjame ayudarte con aquello, ya que estamos aquí en la casa los dos. Pero tristemente no es el caso porque no se han entrenado así, no lo ven desde ese punto de vista. Y incluso podemos ver esa pasividad en la falta de involucramiento, no solo en la ayuda en las cosas del hogar, pero con los hijos, en el discipulado de los hijos, en la educación de los hijos, en el tiempo, la atención a los hijos. Vemos que a veces los hombres dejan eso a las mujeres y eso también es algo que a las mujeres les carga mucho porque dicen, yo no puedo yo sola, yo necesito que tú me ayudes. Sí, excúsame que te interrumpa, ese es un punto sumamente interesante y me gustaría que lo sigamos tratando en el próximo segmento, que vamos a una pausa. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Cambios que queremos ver en nuestros cónyuges, ese es el tema que estamos tratando en este día. En el programa anterior tratamos los cambios que los esposos queremos ver en las esposas. Hoy, Laura y Patricia nos están hablando de los cambios que las esposas quieren ver en sus esposos. Laura, tú estabas hablando de la ayuda con los niños que los esposos debemos tener y me gustaría que continuaras hablando sobre ese tema. Así es, que muchos padres, yo estoy segura que dan la vida por sus hijos y su familia, pero entonces hay como un desinterés y una falta de involucramiento de ellos en el día a día con sus hijos, en su discipulado, en la educación de los hijos, en cómo están yendo en la escuela, aún teniendo tiempo de juego y de compartir con sus hijos, como que son más desapegados y le dejan eso a la mujer solamente y eso es algo que a la mujer le carga mucho. Y cargan mucho porque las mujeres quieren como que sus hijos se sientan amados por su papá. Entonces, muchas veces la mujer se ofende con el esposo por el desamor hacia los hijos. Y eso causa como mucho resentimiento en el corazón de las mujeres. Entonces, yo encuentro que eso es algo muy importante que los hombres deben de tratar de sobreponerse, de que ellos puedan ser parte activa de la vida familiar. Así es, y yo creo que hay un error también, hay un error en el varón, un malentendimiento de que así como la mujer tiene una responsabilidad primaria con las tareas de la casa, ellos meten a los hijos en esa caja. Ellos meten a los hijos en esa área y no es así. Fíjate, cuando lees Deuteronomio 6:6 y ves lo que Dios le dice al padre de cómo tiene que enseñarle a los hijos a entrar, al salir, al levantarse, al acostarse. Esa es una responsabilidad primaria del varón, del padre, del esposo. Y la madre ve que, oye, no solo me dejas las tareas del hogar a mí, sino que entonces me dejas también todo lo que tiene que ver con los niños. Yo recuerdo haber crecido en ese tipo de hogar, donde mi padre se desentendía totalmente de nada que fuera del hogar. Él era responsable trabajando fuera y trayendo el dinero, pero mi madre tenía que hacerlo todo. Y me acuerdo de chiquito verla a ella hablándole a él al oído. Mira, dile esto al niño, dile esto a la niña, trata de... Porque la madre desea que el padre se involucre, que tome ese rol de líder en el hogar. Y nosotros no lo hacemos. Y es lamentable porque el hijo ve eso y lo imita luego cuando le toque su turno. O lo resiente, porque ve, ya cuando va creciendo, ve a su mamá sobrecargada y dice, pero este hombre no hace nada. A mí me gustaría que antes de que ustedes nos dijeran consejos para trabajar en esas áreas específicas, decirle algo a los esposos. Nosotros tenemos una cultura en América Latina, una cultura machista, donde entendemos que el hombre lo que tiene que hacer es suplir económicamente para el hogar y proteger a su familia, darle abrigo, sustento y que todo está bien. Y muchos de nosotros que crecimos en hogares no cristianos tenemos esa mentalidad. ¿Pero qué resulta?
Venimos al Señor y dice la Escritura, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Nos dice la Escritura que debemos caminar de una manera digna, conforme a la vocación con que fuimos llamados. Y esto implica reprogramar nuestras mentes con los principios de la palabra de Dios. Y como esposos y como padres, nosotros adoptar el rol que nos corresponde. Como veíamos la semana pasada, el esposo es un líder, pero ser un líder es ser un siervo, y un siervo lo que hace es suplir para las necesidades de las personas en el hogar. Entonces, a la luz del contexto de nuestra formación, vamos a llamar cultural latinoamericana, suplir no es solamente dar abrigo y sustento, es tratar con nuestras esposas, con nuestros hijos, en las diferentes esferas, en los diferentes aspectos de la vida. Y a mí me gustaría que ustedes nos ayudaran diciéndonos ese liderazgo y ese cuidado sobre nuestras esposas y nuestros hijos. Nos den algunos consejos. Bueno, yo creo que eso está todo ligado, como tú dices, a esa reprogramación de la mente, el hombre y la mujer, porque le estamos hablando, estamos trayendo todas estas cosas, y una mujer que está oyendo dice, pero es verdad, míralo ahí, así mismo que yo estoy, este hombre no me muestra amor, este hombre no se ocupa, no tiene liderazgo, y se puede llenar de amargura. Y no, eso no es para nada lo que nosotros queremos. Nosotros queremos traer esperanza sabiendo que Dios es soberano, que esta situación Él la tiene hecha a la medida para mí, para ambos, para que crezcamos, pero tiene que haber el deseo de crecer y de cambiar. Porque eso que estamos viendo del hombre, ¿verdad?, está íntimamente ligado a su comunión con Dios, a su relación con Dios, con su palabra, porque no es lo que la esposa quiere que él sea, es lo que Dios quiere que él sea. Entonces, en ese sentido, está ligado, y por eso hay otra área que es la parte del liderazgo espiritual, pero es que un hombre que no ha asumido esas otras áreas tampoco va a ser un líder espiritual, porque se podrá sentar, mejor dicho, con la familia a bibliazos limpios, pero no está viviendo lo que la palabra de Dios dice. Entonces, en ese sentido, nosotros quizás como mujeres lo que podemos es decirle, mira, yo veo esto así, pero él es el líder. Nosotras no podemos venir ahora a decirle, hagan esto. O sea, nosotras podemos decir como nosotros lo percibimos desde nuestra perspectiva, pero en este caso a mí me gustaría que ustedes, viendo cada uno, ¿verdad?, conociendo sus debilidades y su pecado, porque todos fallamos en muchas áreas. En todas estas áreas todos fallamos en mayor o menor grado, pero tenemos que tener el anhelo de querer glorificar a Dios con nuestros matrimonios, en nuestras familias, y ver esto como oportunidades de cambio, como oportunidades de crecer, que Dios está trayendo estas dificultades para que de la mano nos tomemos y crezcamos en el matrimonio y a la imagen de Cristo. Entonces, más que nosotros, no sé si Laura tiene alguna idea, pero lo que me gustaría es que ustedes le den directrices a estos esposos que quieren y quizás no saben cómo ser líderes espirituales en el hogar, no ser ásperos sin mostrar amor, no ser pasivos sino diligentes. Pero no sé, Laura, si tú tienes algo más que poner en esta parte. Yo quisiera retomar eso que tú dices de la hermana que está escuchando quizás y se siente quizás amargada porque ve que su esposo no está ahí. Pero que antes de mirar a su esposo, ella se mire ella, porque como decía Fausto, muchas veces hay una interacción que se da. Uh-huh. La conducta de tu esposo no pasa como al vacío, es en respuesta, estamos relacionados. Entonces, que ella pueda primero mirarse ella y ver si ella de alguna manera está siendo de obstáculo para que su esposo pueda hacer eso que está llamado a hacer. Entonces, eso es lo primero. Y después, como tú dices, tenemos que al final agradar a Dios, no pagar mal con mal, sino nosotros abrazar lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué es lo que nos toca a mí? ¿Qué me toca a mí hacer? Entonces yo hacer eso y confiar que Dios puede hacer un cambio en el corazón de mi esposo a partir de lo que yo he hecho también. A mí me No, tú primero, Fausto. Me gustaría señalar dos cositas breves. Primero, me gustó cuando Patricia nos decía al principio del programa de cómo muchas personas les han hablado y especialmente mujeres se han identificado y han dicho, wow,
yo no me había dado cuenta que yo hacía esto o que yo descuidaba esto otro. Yo creo que eso es uno de los objetivos de este tipo de programa. Es, sí, ojalá traerles algunas soluciones, pero primero que nada, identificar estos problemas, porque a veces están tan metidos, están tan enraizados en nuestra forma de ser que lo damos por normal, no nos damos cuenta que hacemos estas cosas. De manera que al yo poderlo identificar, ya ahí yo tengo un gran avance. Ahora tengo que buscar la forma de hacer los cambios. Pero por otro lado, como decía Patricia, del marido que quizás no se da cuenta, no sabe qué hacer, yo creo que ahí es tan importante el ser parte de una iglesia, el ser parte de una congregación, porque ahí es donde ese hombre va a conocer a otros hermanos, a otros varones que están pasando por situaciones similares y que quizás se reúnan en grupos de parejas, se reúnen en desayunos de hombres y ahora estas cosas se ventilen, se traten, él se dé cuenta que no está solo y que hay otros hombres mayores que él que han pasado por estas cosas y que le pueden servir de ejemplo, de mentores. Porque efectivamente, por nuestro pecado, yo quizás no reciba de Laura la instrucción como debería muchas veces cuando ella me haga el señalamiento. Porque debe ser así, yo debo recibirlo de ella como mi ayuda idónea. Pero en mi pecado, pues yo quizás lo veo como una crítica, una queja, ella quizás no usa el tono correcto, como decíamos la semana pasada. Pero qué bueno es qué bueno ser parte de un grupo, de un cuerpo, donde otros varones puedan hablar verdad a mí, me puedan traer la palabra de Dios, y ahora yo pueda decir, wow, mira cómo estoy fallando en esta área, pero mira este hermano cómo está aquí para ayudarme y para discipularme en esa dirección. Y algo que tú dices, Laura, no te preocupes, habla tú. No, que oyendo a Fausto, eso me lleva, pero ya me llevaría a otro punto, así que di tú lo que te ibas a decir. No, que hay algo que tenemos que hacer nosotros y es lidiar con nuestro orgullo de creernos que somos el centro del universo, los que más sabemos, y nuestro egoísmo de estar centrados en nosotros mismos. Oímos esto que estamos hablando o las cosas que nos dicen nuestras esposas e inmediatamente nos ponemos en pie de guerra. Y ven acá, ella me quiere controlar, me quiere dominar, pero yo no voy a dejar que lo haga. No. Lo que yo debo hacer es ver qué dice Dios en su palabra, cuál es el rol que yo debo adoptar como esposo en las diferentes áreas. Entonces ver qué tanto yo me estoy conformando a lo que dice la palabra de Dios en ese sentido. ¿Y qué debo hacer? Como tú decías, Fausto, nosotros no vemos nuestro pecado muchas veces, entonces tenemos que confesar ese pecado a Dios, ese pecado a nuestras esposas y sentarnos a oír lo que ellas tienen que decirnos para hacer un plan de trabajo. En aquellas áreas donde no estemos de acuerdo, yo haría lo que tú planteas. Vamos a buscar una pareja de hermanos, de esposos maduros y pedirles que nos mentoreen o que nos ayuden con quienes podamos compartir semanalmente o a quienes podamos compartir aún socialmente y vemos cómo ellos se desenvuelven, cómo se interrelacionan entre ellos. Pero muchas veces nuestro orgullo, nuestro egoísmo no nos permite hacerlo porque no queremos humillarnos y decir, mira, yo quiero continuar creciendo en esta área. Y la realidad es que no importa el tiempo que tengamos en la fe, el tiempo que tengamos de casados, qué tan buen matrimonio tengamos, no hemos sido glorificados y tenemos que continuar creciendo. Y le voy a decir otra cosa. En las diferentes etapas de la vida, en el matrimonio, surgen diferentes situaciones. Ahora, cuando una pareja tiene sus hijos pequeños, se dan ciertos tipos de situaciones en el trato aún como pareja. Pero cuando el hogar está vacío, otra cosa pasa dentro del mismo matrimonio, no solo como padres. Entonces, tenemos que ver y encontrar gracia en Dios en cada etapa de nuestras vidas. Y una cosa que yo quería decir es que, así como yo hablaba de esa encuesta al principio del amor, también es bueno preguntarle a mi esposa, si yo soy, ¿verdad? O en el caso de viceversa, ¿cómo tú me percibes? Porque nosotros los seres humanos tenemos puntos ciegos y yo puedo tener una alta opinión de mi desempeño,
Pero si yo tengo una esposa piadosa, yo debo preguntarle y no pensar, ahí viene esta, siempre a señalarme lo malo, no ve lo bueno que yo hago. Y si yo tengo hijos grandes ya, hijos adolescentes, cuando nuestros hijos van creciendo, nuestros hijos no están ciegos a todas estas cosas, ellos ven perfectamente y tienen una opinión de papá y una opinión de mamá. Entonces, la Biblia dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Antes de que fuera humillado, yo andaba descarriado, mas ahora guardo tu palabra. Entonces, vamos a ponerle valor a esto, y yo no diría envalentonarnos, pero tener coraje y humillarnos y decir, ¿cómo tú me ves en esta área? ¿Cómo ustedes me ven? Yo quiero cambiar. Mira, eso es un testimonio para unos hijos y para una esposa de la gracia de Dios operando en un hombre. Increíble, porque el líder, el máximo líder, se acaba de humillar. ¿Y quién es el ejemplo máximo de humildad? Es Cristo, que nos manda a ser humildes. Y eso es la gracia. Si eso sucede, eso es la gracia de Dios por encima de nuestro pecado. Así es, y eso Amén. mismo iba a decir yo ahorita, esa parte de buscar humillarnos y de no temer ser confrontados. Porque cuando hablamos ahorita, como yo le digo a mi esposo, como mi esposo me dice a mí, siempre estamos a la defensiva, como que tú vienes a decirme, entonces estoy preparada para decirte lo que tú haces mal. Cuando tú me vienes a decir a mí, Laura, tú quizás no eres cariñosa, pero tú tal cosa, tú no te lo... Sí. Entonces, en lugar de nosotros recibir la corrección en humildad, y quizás no contestar en ese momento, quédate pensando en lo que te dijeron y háblale al Señor a ver qué hay ahí. Eso por un lado. Por otro, como que si el esposo y la esposa entendieran, hablamos siempre de matrimonios cristocéntricos y eso suena como que como que somos cristianos, por eso es cristocéntrico. No, cristocéntrico es que Cristo es el que hace la decisión en este hogar. Entonces, si yo confronto a Fausto con algo y a la vez él me confronta a mí, bueno, pero ¿qué dice? Como que pongamos la palabra aquí. ¿Qué dice aquí? Porque es él que tiene la razón. Ni es él, ni soy yo que tengo la razón. Es la palabra, es el Señor que tiene la razón. Entonces que los dos podamos humillarnos bajo esa palabra y entonces venir y pedirnos perdón porque nosotros desobedecimos esa palabra. Pero lo que nosotros queremos es tener la razón nosotros. Yo tengo la razón y tú eres así. Y yo estoy bien y tú estás mal. Es humildad que hace falta al final. Qué bueno, Eduardo, que nada de esto aplica a ti y a mí. No, Qué imposible, bueno saber que imagínate. nada de esto aplica a nosotros. No, y a nosotros tampoco. Es que tenemos que mortificar el orgullo y el egoísmo. Así es. Yo tenía una técnica cuando me acorralaba a mi esposa, cuando Patricia me decía, mira esto, aquello, lo otro, para yo no reconocer mi pecado. Cuando tanto ella como mis hijos me decían, mira papi, esto está mal y tú tienes que cambiar esto. Y yo decía, pues está bien, yo soy lo más malo. Y me tiraba muerto, me martirizaba. Y me dice, no venga con esa, porque ya esa lo conocemos, que tú estás mal. Me lo dice Patricia y me lo dicen mis hijos. Entonces, que ya ni eso me sirve. Tengo que decir, tienes razón. Para que te cojamos pena. Sí. Yo le digo, mira, ya yo soy muy vieja, no me venga con esa manipulación, que ya yo soy muy vieja. Eso te funcionaba cuando yo era más joven. Wow, pero a mí me funcionaba esa técnica. Yo me tiraba muerto y decía, me martirizaba. Yo soy lo más malo, entonces está bien ya. Yo no hago nada bien. Sí. Mira, y otra cosa que iba a mencionar parecida, que Fausto decía que bueno que el hombre pueda estar en una iglesia, pueda buscar ayuda, pero qué pena da que muchos hombres no se interesan en crecer, no se interesan en buscar ayuda, no se interesan en ser discipulados. Las mujeres siempre buscamos, tú sabes cómo somos las mujeres, siempre tenemos una amiga, un grupo y discutimos la palabra y hablamos de la palabra y lo que Dios nos dijo. Los hombres no les interesa. Y leemos libros de matrimonio y leemos libros de crianza y tú le dices, pero lee eso. No, los hombres consideran que ellos traen ese chip sabido. Eso ya yo me lo sé eso, yo me lo sé. Y eso desanima a la esposa también porque dicen, bueno, tú no estás creciendo. Y eso, ¿cómo solo van a ver los hijos? Y entonces, que los hombres puedan tener ese interés espiritual. Y tú lo ves hasta en las iglesias. Por ejemplo, aquí en nuestra iglesia nosotros hacemos un estudio de miércoles y la mayoría son mujeres. Los hombres no vienen. Entonces... Y aun cuando tú te acercas a alguno de los varones jóvenes, no muestran interés. Socializan muy bien, interaccionan bien,
pero cuando ya tú quieres como entrar en temas Más vulnerables. más importantes, tú sientes ese rechazo, porque yo entiendo que los confronta con su realidad, los confronta con sus luchas, con sus pecados, con su dejadez, pasividad, desinterés, y es más difícil enfrentar su realidad y hacer los cambios que dejar pasar estas cosas y esperar que la cosa siga bien, y no se dan cuenta que eso no va nunca a dar un buen fruto, eso nunca va a dar un buen resultado, tristemente. Por eso tenemos que combatir el hecho de querer solamente ser oidores de la palabra y no hacedores. Nosotros sabemos realmente lo que tenemos que hacer porque hemos oído en las iglesias donde nos congregamos, hemos estudiado, hemos estado en retiro, cuál es el rol del esposo, lo que yo debo hacer. Pero oigo y queda en mi mente, de eso tomo un 5%, un 10% como mucho, pero parece como si esa palabra no bajara a mi corazón para transformarlo. Así es. Así es. Y hablando de esto, de esa parte de que los hombres no se interesan en las cosas espirituales, ¿cómo podemos esperar entonces que discipulen a sus hijos? Si ellos no están siendo expuestos a la palabra, no se interesan en aprender, entonces... Y eso yo quiero que hablemos en el próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Laura, en el segmento anterior tú nos hablabas del liderazgo espiritual que tenemos nosotros como esposos y como padres. ¿Qué más tú podrías decirnos en ese sentido? Bueno, hablábamos de que queremos como esposas que nuestros maridos sean parte del discipulado de los hijos, pero como no están interesados en las cosas espirituales, ¿cómo podemos nosotros entonces esperar que ellos se involucren en el cuidado espiritual de nuestros hijos? Entonces queremos hablar de la importancia de eso, que el hombre se involucre en ese cuidado, el hombre como sacerdote de su hogar, que él pueda ser bien activo en esa área y no se lo deje solo a la esposa. Yo creo, Eduardo, también tratando de buscar razones, ¿verdad? De por qué pasan estas cosas. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué nos pasan así? Fíjate, tú y yo nos preparamos, nos educamos, nos hicimos profesionales, desempeñamos en nuestras áreas laborales, encontramos propósito ahí, encontramos significado, excel, tú sabes, hacemos bien el trabajo que hacemos y eso nos satisface y nos hace sentir que estamos cumpliendo el propósito como hombre que quiero desempeñar aquí en la vida, en este mundo. Sin embargo, muchos de nosotros venimos de hogares donde estos patrones disfuncionales eran la norma, era lo que se veía, el hombre desentendido, descuidado, desenamorado de la esposa, no ocupándose de los hijos, y ahora nos toca nuestro turno, me capacito en la universidad para ser este buen odontólogo, pero nadie me capacitó para ser este buen marido y buen padre. Entonces, ¿cuál es mi tendencia? Recluirme, correr hacia el consultorio, correr hacia mi lugar de trabajo, donde yo sé que voy a hacer un buen trabajo y se me va a reconocer, se me va a felicitar. Pero en casa, cuando quiero dar pasos hacia hacer algo bueno, como muchas veces no tuve buenos modelos, lo hago mal. Y ahora la esposa se queja, los hijos lo resaltan, me lo hacen saber y eso me hace recogerme más. Y me recojo más en esas áreas donde yo debería estar liderando, donde yo debería ser el que está dando el ejemplo. Y tristemente el hombre va a la iglesia, aprende estas cosas, pero se siente incompetente muchas veces a la luz de lo que el Señor pide de él. Y su reacción natural es evadir, evitar. Y yo creo que él en el fondo tiene un temor de lo que Dios va a requerir de él en su proceso de transformación para llevarlo a donde Dios lo quiere llevar, que quedarse en la comodidad de lo predecible, de dejemos esto tranquilo, tirémosles una sábana por encima y dejemos esto así, porque yo sé que de Dios meterse profundo en mí, hacer estos cambios va a ser costoso para mí, me va a hacer sufrir, me va a romper, me va
hacer daño para bien, ¿ves? Porque el producto final va a ser excelente. Pero yo creo que el hombre lucha con esos temores, tristemente, que los coloca en el lugar donde está, de pasividad, de recluirse, de evitar, de no ir a esos lugares que él sabe que Dios le da la autoridad a él. Yo digo si será parte de eso todo de la caída, porque ciertamente las mujeres también pueden haber venido de lugares disfuncionales, pueden, toda esa misma historia, ¿verdad? Pero ellas son más, yo pienso, por mi experiencia aconsejando, ¿verdad? Que las mujeres siempre quieren hacer la voluntad de Dios y las que son verdaderamente consagradas y hacen esos cambios. Pero yo no sé si al hombre por su orgullo, que siempre como que se queda del temor al fracaso. Sí. Como que el hombre se preocupa mucho por el temor al fracaso, digo, y quizás por eso sienten que no quieren hacer esa parte de líder espiritual en su hogar. No sé, estoy elucubrando, pero ustedes dirán. Ok. Mira, yo creo que eso viene porque muchas veces nosotros los hombres atamos nuestra identidad a nuestro desempeño. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, fíjate como tú dices, Fausto, yo quiero ser un buen odontólogo, quiero dar lo mejor de mí en mi área, porque como un buen odontólogo encuentro significado, propósito en mi vida, en las cosas que hago. Cuando yo vengo a Jesucristo, mi identidad cambia. Ya yo no soy un odontólogo, yo no soy un administrador, yo no soy un abogado en ese sentido, sino que mi identidad viene dada que soy un hijo de Dios. Así es. Soy un coheredero con Cristo, yo soy miembro de la familia de Dios y mi propósito en la vida no es vivir para mí y ser un buen profesional. Mi propósito en la vida es vivir para la gloria de Dios. Y fruto de que yo quiero vivir para la gloria de Dios, de que Dios sea exaltado en mi vida, en mi familia, en mi rol como esposo, en mi profesión, yo hago las cosas bien, pero para eso yo necesito entender cuál es mi identidad como un hijo de Dios y buscar vivir para la gloria de Dios, no para mi propia gloria. Entonces yo tengo que ver, en las diferentes áreas de mi vida, con esta identidad, con este regalo que Dios me ha dado, con este nuevo propósito que es un propósito eterno en mi vida, cómo yo puedo agradar a Dios en mi matrimonio, como padre, en mi profesión, en la iglesia, en la sociedad, en las diferentes áreas. Pero necesitamos a Jesucristo en nuestros corazones, que venga y nos quite ese corazón de piedra que está centrado en nosotros mismos y nos dé un corazón de carne que quiera vivir para Él, de manera que digamos, yo quiero hacer esto en esta área para la gloria de Dios. No inclusive primariamente para agradar a mi esposa, sino yo quiero agradar a Dios, agradando a mi esposa, cumpliendo el rol que Él me ha asignado. Yo pensaba eso cuando tú hablabas, de que en realidad se trata de que esto no se trata de mí como esposa ni de él como esposo, es una historia mucho mayor que nosotros, que es la historia de la redención, y todo matrimonio apunta a la historia de la redención. Entonces, en ese sentido, por eso el ataque hoy en día, tanto a la institución del matrimonio. Y cuando Dios nos da hijos y esa familia crece, es como Dios siempre dijo desde el principio, es que es para que tú tengas una simiente, una descendencia a quien tú le traspases todo este legado, toda esta historia de Cristo y de la redención, ahora de generación en generación. O sea que no podemos simplemente centrarnos en lo que me molesta a mí, lo que te molesta a ti, porque yo voy a ser más feliz ahora, claro, si mi esposo hace todo lo que yo quiero. Y los esposos van a ser más felices si las esposas hacen todo como ellos entienden. Pero no, es que no se trata de eso, se trata de la gloria de Dios y de cómo mostramos a Cristo al mundo. No hay duda que si ambos nos sometemos a la palabra y ambos hacemos las cosas que nos tocan, como la palabra nos dice, nos va a ir mejor, nuestro matrimonio va a ser más deleitoso, claro, vamos a llevar mejor y eso glorifica a Dios. Y vamos a ser nosotros más gozosos también, más claro felices. Que sí. Entonces, nos quedamos cortos de la abundancia que Dios quiere para nosotros en nuestro matrimonio por nuestro pecado, porque no estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos pide a cada uno, sino que queremos hacer lo que nosotros queremos. Así es. Cuando hablamos de liderazgo espiritual, estamos hablando del esposo como pastor
el esposo como el padre, como pastor en el hogar, pero hay otras áreas como esposo que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, hoy como padres también, nosotros somos protectores en nuestro hogar. Nosotros debemos proteger no solamente físicamente y proveer económicamente para nuestra esposa y nuestros hijos, sino que también emocionalmente. Tenemos que ver nuestras esposas, cómo se sienten, cómo están, cómo está su crecimiento espiritual, físico, emocional, cuáles son sus luchas, cuáles son sus temores. Todas esas cosas están envueltas dentro de ese liderazgo. Bueno, el carácter es muy importante. El esposo debe... El carácter del esposo puede dar seguridad o puede traer ese temor que mencionaba Laura. Aunque la mujer está llamada a actuar sin temor porque confía en Dios, es muy difícil tener un hombre que es iracundo, que habla con asperezas, esas cosas. Todas estas cosas que hemos visto, si no se tratan adecuadamente con la palabra y con la ayuda de Dios y del Espíritu, y muchas veces hasta buscando ayuda, buscando consejos de otras personas, van distanciando. Nosotros ambos, hombres y mujeres, debemos reflejar el fruto del Espíritu, tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, esa bondad en el hablar. Son muchas las cosas realmente, muchas las cosas. Y no somos perfectos, vamos a fallar. Pero tenemos que poder estar abiertos, como decíamos desde el principio, a humillarnos y pedirle al Señor, como dice el salmista, examíname, oh Dios, y prueba mi corazón. Examíname y ve en qué yo estoy andando mal y ayúdame a andar por el camino eterno. Escudriña mis pensamientos. Tristemente, Patricia, en esa misma línea, y escuchando lo que dijo Eduardo de cómo ahora ser nuevas criaturas en Cristo, todas nuestras esferas de influencia, esposo, padre, trabajador, deben ser influenciadas y guiadas por Cristo mismo, su Espíritu y su palabra. Tristemente vemos que un gran número de varones en la iglesia luchan con esto. Y estoy hablando de los mejores ejemplares, de aquellos que van consistentemente el domingo a la iglesia, que asisten a mitad de semana, que participan de eventos especiales en la iglesia, pero que luchan mucho con que ahora sea Cristo y su palabra quien domine y reine sobre toda su manera de vivir. Siguen luchando con sus antiguas formas, con sus antiguos gustos, con sus antiguas preferencias. Y es lamentable. Por eso cuando hace un rato decía de que muchas veces al no tener un buen modelo, cuando nos toca ahora el turno de hacerlo bien, no tenemos de dónde sacar. Y es verdad, la palabra nos enseña. Cristo es tu modelo. La palabra de Dios me dice cómo debe ser ese marido, cómo debe ser ese padre. Pero increíblemente hay una influencia muy fuerte de la carne, del corazón, de la cultura. Y va eso mismo, va la inseguridad, va el temor. Es como cuando hablamos de un hombre que le habla ásperamente a su mujer. Yo lo puedo ver claramente y yo lo he hecho en mi matrimonio, lo he hecho. Cuando yo me he visto hablando de manera que levanto la voz o que hablo de una forma tosca o áspera, me doy cuenta que es un mecanismo de defensa. Es como queriendo levantar una pared que diga, hey, no pases de ahí, no pases de ahí. No pases de ahí porque te estás metiendo en un terreno donde no me siento cómodo, me siento vulnerable. Y es el pecado, es mi pecado de encubrir mi pecado con más pecado. Y vemos a tantos hombres atrapados en esa situación cuando, como dice Eduardo, somos nuevas criaturas. Ya somos libres, Dios nos ha liberado a través del sacrificio de Cristo. ¿Por qué seguimos atados a esas formas, a esos mecanismos antiguos que son del diablo, son del viejo hombre? Quizás no están en la palabra lo suficiente, como dice la palabra, que somos cambiados de gloria en gloria a medida que lo contemplamos. Quizás no lo contemplamos lo suficiente, contemplamos otras cosas del mundo. Y viendo aquí en Primera de Pedro, me encanta como dice, y revístanse de humildad en su trato mutuo, hablando de los matrimonios. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces yo siento que muchas veces en nuestro matrimonio, como no nos revestimos de humildad, sino que estamos cada cual parapetados, ¿cómo se dice eso? Parapetados. Sí. Nuestra posición, Dios se resiste. Nuestro matrimonio
somos como la oposición de Dios el uno para el otro. En lugar de ser gracia el uno para el otro, somos como juicio. Así es. En lugar de los dos someternos al Señor en humildad, vivir quebrantados, pidiendo perdón, reconociendo nuestro pecado, eso sería maravilloso, eso sería... El cielo en la tierra. Sí, pero fíjate algo. Dice la Escritura, que dice el Señor, que separados de Él nada podemos hacer. Y entonces el punto es que no tenemos una relación con Cristo, quien es que nos da el poder para nosotros poder trabajar, nos da el poder para poder, valga la redundancia, trabajar en esas áreas. Entonces, si Él es la vid y nosotros los pámpanos, tenemos que ir a Él para que Él nos dé la fortaleza para nosotros poder seguir adelante. Y si no hay una correcta relación con Dios, no lo vamos a poder hacer. También, aparte de tener una correcta relación con Dios de manera personal e individual, debemos identificar estas áreas de las cuales estamos hablando como esposos, en las cuales debemos cambiar, poner aquellas que son urgentes que cambiemos, aquellas que son importantes y aquellas que son necesarias para no abrumarnos. Si vemos 8 áreas, 10 áreas donde tenemos que cambiar, vamos a tomar 2 áreas. Vamos a ir a la palabra, vamos a ver cómo la palabra nos dice que podemos cambiar en esas áreas. Y vamos a hacer un programa de 3 o 4 semanas de trabajar en cómo mostrar, por ejemplo, nuestro amor a nuestras esposas, cómo no ser ásperos con ellas. Entonces vamos trabajando así en varias semanas más. Cómo no ser tan pasivo y ser más diligente, cómo ir tomando ese liderazgo espiritual con mi esposa y con mis hijos. Porque si queremos hacer todo de un golpe, nos vamos a ahogar y nos vamos a sentir mal. Ahora, una cosa es segura. En Cristo tenemos el poder para ir adelante. Fíjense que había algo que las personas reconocían cuando veían a los discípulos, que habían cambiado, que tenían poder espiritual. ¿Por qué? Porque reconocían que ellos habían estado con Cristo. Amén. Entonces, si nosotros estamos con Cristo, vamos a tener el poder para ir adelante. Nos quedan 30 segundos de programa y a mí me gustaría que el que desee de ustedes dos nos dé una exhortación para nuestros televidentes y nuestros oyentes. Bueno, yo, en mi parte, yo creo que es tan importante, tanto para el hombre como la mujer, el esposo y el esposo, estar en la palabra. Estar en la palabra, dejar que esa palabra los edifique, los transforme, los conforme a la estatura de Cristo, que se puedan someter a ella, obedecerla, no solamente leerla, porque muchas veces la leemos, pero es amarla, es deleitarnos en ella, es someternos a ella, que Dios le dé ese anhelo y esa sed, porque yo creo que ahí inicia todo. Ahí yo voy a darme cuenta que no soy la esposa que debo ser y las cosas que debo cambiar. Entonces yo creo que una exhortación sería esa, que amen la palabra y la lean y la mediten día y noche. Yo creo que si hay alguna esperanza de cambio, es como tú decías, Eduardo, y Laura acaba de decir, es pasar tiempo con el agente de cambio, con la fuente de cambio, que es Cristo. Yo creo que muchos hombres tienen el buen deseo, la intención noble de hacer estos cambios, pero prefieren hacer otras cosas a pasar tiempo con el Señor en su palabra, en oración, en reflexión. Es ahí que tenemos que ir. Hay que ir a la fuente de todo cambio, que es Cristo. Hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Espero que puedan continuar participando con nosotros en otros programas. Amén. Un deleite estar con un placer. Y a ustedes, gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV, en Santo Domingo, República Dominicana. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Contáctenos a nuestro correo entendiendolt@gmail.com.